Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Sean bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio. Una nueva entrega, esta vez telemática, en la que profundizamos más que nunca en la raíz de la música, porque de la raíz y de música sabe muchísimo nuestro invitado de hoy. Nunca será suficientemente reconocido su esfuerzo para mantener viva la memoria, la tradición y la huella del origen, y ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y divulgación de la cultura tradicional. Un auténtico honor para este que suscribe recibir a la sabiduría y al testimonio del irrepetible y necesario Joaquín Díaz. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. Reitero el honor que supone para mí recibirte en Simpatía por la industria musical, aunque sea de manera telemática, pero bueno, es lo que exige los tiempos. Es lo que hay. Y lo importante es, por supuesto, tu palabra. Bueno, la verdad es que investigar sobre tu vida ha sido una cosa realmente chiflante. Ya creía estar un poco al tanto de todo lo que habías hecho, pero bueno, es absolutamente inabarcable. Vamos a intentar hablar un poco de lo que has hecho, pero sobre todo yo resumiría una cosa, es eso: siempre has estado haciendo las cosas cuando nadie las hacía. Entonces, bueno, desde luego has tenido mucho de vanguardia, y de manera muy irónica, ¿no?, teniendo en cuenta que has trabajado tantísimo en la raíz, ¿no?, del origen de las cosas, ¿no? Bueno, artista, folclorista, musicólogo, ¿con qué dedicación te quedas? ¿Quizás una combinación de todas? Yo creo que sí, que es necesario hacer una combinación para que al final pues se acerque un poco a lo que ha sido mi trabajo y mi personalidad. Claro, no me puedo quitar de encima el que soy músico, no me puedo quitar de encima que soy folclorista y que por tanto durante mucho tiempo pues he dedicado mi atención a lo popular, a la tradición, y también musicólogo, porque en cierto modo esa tradición hay que estudiarla, y hay que estudiarla desde un punto de vista musical, académico. Entonces, yo suelo decir que soy una mezcla de todo. Adiós, gracias. Sí, cuando metes tu nombre en los buscadores, además es que aparece Joaquín Díaz musicólogo, Joaquín Díaz folclorista, Joaquín Díaz artista. Está muy bien porque además todas las ramificaciones realmente tienen una dedicación extensa, ¿no? Bueno, haciendo un poco de historia de datos biográficos, bueno, naces en Zamora, te formas en Valladolid y ya desde muy joven empiezas a participar en escolanías, en grupos en el colegio. ¿De dónde surge el interés primigenio de tocar un instrumento? De tocar un instrumento, yo siempre digo que la afición por la música probablemente se gesta en Zamora, donde escuchaba mucho la radio. Se conoce que mi madre me colocaba en la cocina donde estuviera ella y se estaba oyendo la radio. Entonces, las primeras canciones que canto pues son pasodobles, cosas incluso de Amalia Rodríguez, porque se oía mucho en Zamora la música portuguesa, ¿no? Ajá. Y cosas de Juanito Valderrama y de toda esa gente que en esa época pues era el mundo musical conocido, ¿no? Pero lo que me has preguntado de los instrumentos, yo supongo que en el momento en el que entro en una rondalla que había en el colegio, en la cual estuve poco tiempo porque se disolvió, no sé por qué, y empecé a tocar en el laúd porque mis padres, mi madre, que era pianista, vendió el piano y entonces quiso, probablemente porque no quería que fuéramos ninguno músico, pero compró dos instrumentos, una guitarra y una bandurria. Y luego aquí en Valladolid compró un laúd. Entonces mi hermano el mayor tocaba la bandurria y yo tocaba el laúd o la guitarra, ¿no? Entonces ese momento que puede estar en los 12 años más o menos es cuando empiezo a conocer un poco los instrumentos musicales.
Bueno, y formas uno de los primeros grupos de folk, ¿no? Que desde el principio te interesó el folk, ¿no? ¿En qué momento empiezas a interesarte por la música tradicional y por qué? Pues la música tradicional, yo creo, en el año, lo recuerdo perfectamente, el año 63, 64, que es cuando me compro el primer tocadiscos, pues lo primero que hago es comprar los discos que había en España en ese momento, de Brothers Four, ese tipo de música que nos llegaba como algo lejano y algo exótico casi, ¿no? Y era, sin embargo, algo que era muy frecuente en el mercado americano, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, yo creo que ese es el momento en el 63, 64, cuando empiezo a preocuparme por la música folclórica de otros países, básicamente la americana, porque era lo que llegaba más fácilmente, y un poco más tarde ya empiezo a tocar la española lateralmente, porque incluso escuchando canciones de las que cantaba mi madre y que nos había cantado y recitado de pequeños, pues me doy cuenta de que eso es muy parecido a lo que estoy recibiendo a través de los discos, ¿eh? Y en esos años también y hasta 1976 dedicas tus esfuerzos al estudio y la expansión de la cultura tradicional y das recitales, ¿no? y conferencias en universidades de España, de América y de Europa. ¿Cómo surgían esos viajes en ese momento? Estamos hablando en el mundo pre-internet, pre-todo, ¿no? ¿Cómo surgían esas opciones de poder viajar y de poder transmitir tu experiencia? Sí, pues los primeros contactos con América surge en el año 67, si no recuerdo mal, porque una profesora americana a la que conocía me propuso para ir en una especie de viaje de universitarios conflictivos que organizaba la fundación, la beca Fulbright, la fundación Fulbright. Entonces, esos estudiantes conflictivos, pues teníamos que hacer un viaje por los Estados Unidos en el cual nos enseñaban un poco cómo era América, ¿no? Probablemente porque querían que nos acercáramos más a América que al otro lado, al bloque comunista, ¿no? Muchos de ellos, yo recuerdo que eran más que conflictivos, efectivamente eran comunistas, pero luego me dijeron que probablemente viajaba con nosotros un par de policías estudiantes también. Bueno, ese viaje me permitió pues ir a Estados Unidos, conocer ese mundo que yo tenía pues cierta, en fin, lo había idealizado, ¿no? Claro. Y a partir de ese momento pues empecé a tener contactos con Pete Seeger, con Joan Baez, con distintos músicos a los que tenía mucha veneración y les consideraba, en fin, como grandes, extraordinarios intérpretes, ¿no? Y ya a partir de ese momento, pues todo viene casi, porque los siguientes viajes que hago, pues trato de seguir un poco esa amistad que había empezado con Pete Seeger epistolar, y entonces pues ya me reúno con él, en fin, intento incluso hacer de una forma ordenada esos recitales y conferencias que organizaba por mi cuenta en los Estados Unidos, pues a través de un agente artístico, cosa que no salió, pero bueno, yo siempre lo intentaba, ¿no? Y a partir de ese momento ya digo que viene todo rodado y en fin, empieza la amistad con buena gente de por allí y de muchos otros sitios, claro. Bueno, es curioso por eso, porque profundizas, como dices, en la escuela americana, ¿no? Que son un poco tu referencia, como el gran Pete Seeger, pero ya empezabas también a combinar un poco también que era con instrumentos tradicionales, ¿no? O sea, porque viendo pues un poco esos primeros recitales que te acompañabas de repente con guitarras de 6 y 10 cuerdas, pero también ya empezabas a introducir la bandurria, ¿no? La zanfona combinada con el ukelele, incluso cascabeles y botellas de anís, ¿no? O sea, te interesaba de repente
repente hay una especie de clic en el sentido de que profundizas en lo que es el folclore americano y te das cuenta que también a tu alrededor existen cosas así de ricas. Sí, muchas veces atribuyo ese momento, ese clic a una recomendación que me hace precisamente Pete Seeger, ¿no? Cuando me dice, bueno, le mandaba alguna grabación y cuando me contestaba, porque las grabaciones tardaban mucho en llegar, no era como hoy, y cuando me contestaba y me decía, bueno, pero si lo haces bien y tal, pero ¿por qué no te dedicas a las cosas españolas, no? Pues ese recordatorio al final tiene bastante fuerza y me llega a convencer, ¿no? Entonces, eso es antes de grabar el primer disco en el año 68 con Movieplay, con Sonoplay, se llamaba entonces, ¿no? Y a partir de ese disco, pues prácticamente casi toda la producción es de música española. Por supuesto que hice un par de incursiones en la música de otros países, en el disco En Viaje o en el disco Europa Canta, pero lo demás fue todo música española. Sonoplay, que era, bueno, una escisión, bueno, un subsello, ¿no? Digamos, de Movieplay, que se dedicaba también, porque sacaba canciones en euskera, ¿no? O sea, profundizaba un poco en la música regional, ¿no? Exacto, pero Sonoplay fue la primera denominación de esa discográfica que creó Joe Linton a través de Movie Record y finalmente terminó llamándose Movieplay, o sea que Sonoplay yo creo que dura solamente 2 años, luego se llama Movieplay a partir del año 69 yo creo que es, y empieza a sacar ya discos con esa denominación del sello Movieplay, que era de Movie Record. Una empresa, lógicamente, dedicada al mundo de la publicidad en cines, todo eso, porque los estudios Moro trabajaban para hacer publicidad en los cines. Sí, publicidad y bueno, y luego eran los autores de la familia Telerín, de todas estas animaciones de televisión. Bueno, siempre te decía antes también que joder, investigando un poco en tu carrera, una de las cosas que también he destacado es como que destaca, ¿no? Es como que siempre has hecho las cosas como las has sentido sin necesidad de ni muchísimo menos de seguir el cauce establecido. Es decir, me encanta esto, ¿no? De cómo describían tus primeros conciertos, ¿no? Donde tú esperabas al público que entrase en la sala, ¿no? No era el típico que se sentaba el público y aparecía el artista, sino que cuando iba entrando la gente ya estabas tú allí e incluso estabas un poco definiendo el repertorio, ¿no? Sí, eso, no sé, yo no sé si era una especie de demostración de falsa humildad, porque, claro, yo decía, pero ¿por qué me van a aplaudir si todavía no he hecho nada, ¿no? Se supone que si llegabas de esa manera, pues casi obligabas a la gente a aplaudir. Y yo prefería estar sentado escuchando a la gente que llegaba y viéndola y mirando y tal, y tocando alguna melodía con la cual parecía que estaba estudiando, que estaba ensayando, pero al mismo tiempo casi obligaba a la gente a que no levantara la voz, a que no se dispersara demasiado, con lo cual provocaba una especie de ambiente, ¿no? Y ese ambiente era el que me interesaba para empezar directamente después hablando y en fin, y no tener a la gente pues hablando a todo volumen, ¿no? Que es una cosa muy típica en España. Y por eso empecé esa costumbre que luego la continué pues casi durante todo el tiempo de mi carrera musical como intérprete. Ajá. Y además, bueno, te gustaba mucho explicar las canciones, ¿no? Yo creo que eso además tiene muy de raíz, ¿no? De ese punto didáctico, pedagógico, de explicar cada canción, ¿no? Claro, porque me di cuenta en los primeros recitales que di pues en el ambiente en el que vivía, que era el ambiente universitario, pues me di cuenta de que muchos de los universitarios o compañeros de universidad no tenían ni idea de dónde venían esas canciones. Entonces yo pensaba que era una forma de contribuir al conocimiento de eso que estaba tratando de difundir,
pero al mismo tiempo también de ayudar a que se conociera ese contexto, porque Claro. a mí me parece interesante dónde ha nacido una canción, por qué ha nacido. Si se sabía, pues era interesante decirlo. Sí, sí, no, incluso eso también es un poco también la escuela americana, porque hablábamos antes de Pete Seeger, eso, yo te he escuchado discos donde gran parte es hablando entre canción y canción, contextualizando, ¿no? Exacto. La canción. Incluso enseñando a la gente a cantar en grupo. Sí. Cosa que, claro, a Pete Seeger le gustaba mucho porque decía, no, cualquier auditorio es capaz de cantar en grupo siempre que lo haga de una forma determinada, y él les enseñaba cómo había que hacerlo, ¿no? A mí me gustaba la forma en la que Pete Seeger comunicaba, ¿no? Me parecía un comunicador extraordinario. Sí, sí, generar esa comunión además con el espectador de Sí. esa manera. Bueno, volviendo a tus viajes en eso, pues estamos hablando de alguien que en el 67 haces un viaje a Estados Unidos, ¿no? Y actúas en las universidades de Harvard, de Austin, Boston, más tarde das conferencias en Los Ángeles, bueno, incluso te dan un premio, ¿no? Te hacen ciudadano honorario del estado de Texas. Supongo que debía ser una percepción bastante flipante, ¿no? De un país como Estados Unidos, ¿no? Frente a la situación o cómo se vivía en España y abanderando encima la música de raíz, ¿no? ¿Qué recuerdas de esos viajes? Y me imagino lo mucho que te sorprendería de salir de aquí. Pues recuerdo primero que, claro, al tratarse de unas giras que organizaba yo mismo, en ocasiones me equivocaba, en el sentido de que a lo mejor programaba un concierto en Maryland y al día siguiente otro concierto en Los Ángeles, vamos a suponer, ¿no? Porque no miraba el mapa. Y entonces luego me daba cuenta, cuando veía que tenía que sacar los billetes, pues que estaba a 3.000 kilómetros de la cosa. A veces incluso llegué a tener necesidad de recurrir a amigos para que me llevaran de un sitio a otro, porque los aviones estaban en tierra, porque había habido una nevada tremenda, por ejemplo, y tenías que coger un coche y a duras penas, pues, hacer el recorrido de 4 horas de coche, cuando podías haberlo hecho en media hora en el avión, pero no, los aviones no podían salir, ¿no? O sea, hasta en Estados Unidos pasaban ese tipo de cosas, ¿no? Yo los viajes los recuerdo en fin, me gustaba viajar y me pasaba la vida viajando. Hace poco no sé quién dijo que tenía más de 1 millón de kilómetros viajados y tal. Digo, sí, seguramente, no sé si el doble, pero bueno, bastante. Y luego los recitales y los conciertos, lógicamente, se hacían en universidades que tenían departamento de español, o bien en sitios donde pudiera haber una colonia hispana que pudiera pues mover un poco el público hacia un teatro o de manera que yo, salvo en algún caso de que actuara en una televisión que tuviera una audiencia pues que tuviera poco que ver con el mundo hispano, pues en general las canciones que yo cantaba eran para el público hispano o hispanohablante. Y bueno, y muy valiente, bueno, muy osado, ¿no? En pleno boom, además de la música pop, ¿no? De todo el éxito de los Beatles en ese momento, de la canción protesta, ¿no? De repente abanderar algo tan especial, ¿no? Como lo tuyo, ¿no? Me imagino. Sí, pero de todas maneras, perdona, yo recibía, por ejemplo, muchas consultas de Pete Seeger que me decía, oye, ¿qué te parece esta canción de Violeta Parra? Porque tal, me interesa, a lo mejor, recuerdo lo de me gustan los estudiantes y tal, y yo procuraba contestarle, con lo cual también me comunicaba con ese mundo que quería acercarse a lo hispano a través de canciones, pues de Víctor Jara, de Violeta Parra, en fin, de un montón de gente. Y a mí me servía al mismo tiempo para conocer que sí que había interés entre el mundo, entre el público americano por la música hispana.
Y bueno, entre 1971 y 1975 continúas viajando por Europa, dando conferencias y recitales, y ya escribes tus 2 primeros libros, ¿no? Que es una vía encima que también has desarrollado muchísimo, ¿no? Son Palabras ocultas en la música folk y música pop y música folk. Este último junto a José María Íñigo. ¿Cómo surge ese primer libro de decir, venga, quiero plasmarlo en un libro y quedar? Que, por cierto, intenta buscarlo, pero ya son bastante complicados de encontrar. A veces aparecen. Sí, lo sé, lo sé. Sí. El mercado es amplísimo y variado, y entonces aparecen de pronto. Pues el primer libro fue el resultado de, primero, de una serie de artículos que publiqué en Mundo Joven, que era la revista juvenil del grupo Movie Records, y una serie de recitales que di en Santander, en la Universidad Menéndez Pelayo. Ajá. Y en uno de esos recitales estuvo Jesús Aguirre, que era entonces, todavía era cura, y era el director de los cuadernos Taurus. Entonces, en una conversación con él, porque estuvimos bastante, el año me parece que es el 69, no sé si es el 70, porque actué 3 años seguidos en la Universidad de Santander. Y en una de las conversaciones con él, pues me dijo, pero bueno, todo esto que explicas en los recitales, ¿por qué no lo pones por escrito y haces un cuaderno y tal y cual? Dije, bueno, pues de acuerdo. Y estaba en esa conversación presente Pablo Beltrán de Heredia, que era una persona exquisita para la publicación de libros. Dije, bueno, pero que sea Pablo el que lo corrija, ¿no? Con lo cual, el primer libro, el primer cuaderno Taurus salió corregido por Pablo Beltrán de Heredia y con ese volumen de cosas que yo trataba de comunicar a través de la palabra en los recitales que daba. Y el segundo ya fue un encargo especial que yo creo que sacó Radio Televisión Española, hizo un acuerdo con Planeta para hacer una colección de libros, que no recuerdo exactamente el título genérico, sí, pero bueno. Sí. Y ahí participó muchísima gente. Yo recuerdo que José María Íñigo y yo fuimos a firmar el contrato con un señor que era en ese momento, creo, el director de Planeta en Madrid y que se llamaba Antonio Prieto. Y a mí me recuerdo del nombre porque Antonio Prieto me sonaba más a un cantante chileno que cantaba La novia, ¿no? Que fue una canción muy, muy popular. Pero bueno, la cuestión es que firmamos ese contrato y él hizo la parte primera, que era la de la música pop, y yo hice la de la música folk. O sea, que el binomio era ese, él se dedicaba a una parte, él se dedicaba... Sí, no había, salvo que Íñigo y yo nos veíamos todos los días, porque Íñigo estuvo mucho tiempo dirigiendo Mundo Joven e incluso dirigió la propia Movie Play, ¿no? Sí. Le encargaron que estuviera de director una temporada, que a mí siempre me contaba, dice, bueno, yo os salvé porque os estaban engañando y os estaban, no sé cómo. Bueno, pues muchas gracias, José María. Bueno, y en ese momento, ¿no? A partir de esas fechas más o menos, tomas la decisión de abandonar tus actuaciones en el mundo del espectáculo, digamos, del directo, y dedicar tus esfuerzos a la investigación, al estudio y a la difusión de la cultura tradicional. ¿Por qué tomas esta decisión? ¿Te querías centrar? ¿Realmente estabas ya quemado? ¿Por qué? Pues casi estaba en cenizas, vamos. Quiero decir que había demasiados viajes, a veces yo notaba que el ambiente no era muy bueno entre los propios compañeros y, en fin, yo no estaba a gusto. Además, eso de tener que salir todos los días a las 8 de la noche a explicar las cosas y unos días salía con, en fin, bien dispuesto a ello y otros días salía aburrido y cansado y yo pensaba que no era lo más adecuado para mí el seguir en ese plan, ¿no? Porque al fin y al cabo pues era una mentira. Y entonces, como ya había hecho incursiones en el campo de los trabajos etnográficos y demás,
pues dije, bueno, esto puede ser bonito, puede ser interesante, puede ser el momento a lo mejor en el que conviene recoger los repertorios, las opiniones de tanta gente que vivía en el campo y que estaba empezando a notarse un poco abandonada, ¿no? Yo muchas veces y lo he comentado en bastantes ocasiones, cuando salía de una casa y me despedían los hijos de la persona que había estado hablando conmigo, me solían decir, esto no se lo he oído a mi padre o a mi madre nunca, ¿no? Y claro, yo me daba cuenta de que efectivamente había un corte, una ruptura generacional y que toda esa sabiduría, ese conocimiento que tenía esa gente a la que yo entrevistaba, se iba a perder irremediablemente, sí, por lo menos en el ámbito familiar, pero además y seguramente para la cultura en general, ¿no? Entonces, a mí me parecía imprescindible hacer ese alto en el camino y decir, bueno, voy a preguntar todas estas cosas que a mí me sugiere el mundo rural y sus habitantes para ver si saco una conclusión acerca de ello. No, me parece alucinante porque estamos hablando además, bueno, ya sabes, desde hace unos años la triste moda, llamámosle triste, de lo de la España vaciada y toda esa reivindicación de todo eso. Entonces estamos hablando de hace más de 50 años, ¿no? Y te dedicas a recorrer eso, que me parece absolutamente chiflante, ¿no? A recorrer pueblos de Castilla y León principalmente, ¿no? Y a contactar con la gente, principalmente la gente más mayor, que empiezan a transmitirte, pues todas las cosas alrededor de la tradición y la cultura popular, ¿no? De su entorno. Que no solamente hablamos de canciones, hablamos de refranes, de danzas, de tal eso. ¿Qué metodología utilizabas? ¿Llevabas una grabadora? ¿Cómo te planificabas esas visitas? Pues yo empecé haciendo grabaciones bastante buenas porque me compré una Akai de válvulas, que era un aparato, claro, para mí que no tenía coche, pues era un poco molesto, ¿no? Ese Akai me sirvió para hacer unas grabaciones en carrete abierto muy buenas, que todavía conservo, por cierto, y que todavía funcionan perfectamente. Es decir, son grabaciones que tienen más de 50 años y que están maravillosamente bien conservadas. Bueno, al cabo de un tiempo empecé a darme cuenta de que a lo mejor llevar un aparato menos impactante dejaba menos en blanco a la gente, porque a veces se quedaban un poco como extrañados y conozco y recuerdo a más de uno que se quedó en blanco absolutamente. Y entonces cambié al casete y a poco tiempo me compré un Uher Report de estos que usaban mucho los periodistas y que, bueno, funcionaba muy bien y con el cual pues grabé el resto de las cosas hasta que ya llegaron otros aparatos digitales con los que ya no he trabajado. No trabajé porque yo dejé de grabar en los años 80 y tantos, cuando me vine aquí precisamente a Urueña, ¿no? Y es cuando otras personas pues me sustituyeron y en fin, y lo estaban haciendo muy bien, estupendamente, y además haciendo recopilaciones numerosísimas de lo que todavía queda, que queda mucho y sigue quedando mucho, ¿no? Y los viajes los solía hacer o bien en tren hasta donde pudiera, o bien a partir de un momento en el que el tren no pasaba, pues o bien en coche particular, o bien en un taxi, o donde podía. A veces era gente amable que de pronto decía, pues te llevo yo porque conozco además a fulano de tal. Todo estaba encadenado, ¿no? Y yo procuraba buscar a la gente en cada pueblo que tuviera fama por cantar o contar cosas, y en cuanto les localizaba, pues iba a su casa. Y esa visita pues solía ser casi siempre con alguien que me acompañaba y que hacía un poco de introductor de embajadores y que me venía siempre muy bien, lógicamente, porque a veces, y esto lo he contado también en alguna ocasión, pues la gente pensaba que yo era de Hacienda, que iba a ver qué tal había ido la cosecha el año anterior. No podía ser eso, ¿no? Siempre tenías que entrar con la confianza de esa gente que, desde luego, se sorprendía bastante de que yo le preguntara esas cosas, pero inmediatamente se enorgullecía de que él o ella
habían conservado ese repertorio y esa tradición, ¿no? De manera que a mí me resultaba, digamos, muy positivo por muchas razones. Y una de ellas era porque me daba cuenta de que estaba haciendo algo bueno para esas personas con las que estaba hablando. Estaba reconociendo el valor de lo que habían mantenido en la memoria. Y un poco llegabas a algunos sitios y me imagino, me hablabas antes de gente que conocías, pero en algunos sitios no conocías a nadie. O sea, directamente te plantabas en el pueblo y a preguntar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, solía, a la primera persona con la que me encontraba, pues le decía, ¿conoce usted? Mire, vengo recogiendo canciones y cosas antiguas y tal. ¿Conoce usted a alguien que...? Pues sí, inmediatamente te decía, pues sí, la señora fulana que canta en la iglesia canta muy bien, o fulanito de tal, ese cuenta cuentos que no va a parar usted en toda la tarde o tal. Siempre había alguien que me llevaba, por decirlo así, o, pues un primo mío que está aquí en tal, o a veces decía, sí, pero está trabajando ahora en el monte, pues hasta que no llegaba el monte, yo nunca me iba al monte, ¿no? Siempre había que esperarles. Se llegó a hacer en esa época un recopilatorio, ¿no? De Hispavox, hizo un recopilatorio también que era de grabaciones que se hizo por muchos pueblos, ¿no? De España, ¿no? Sí, bueno, es un poco anterior, Ajá. un poco anterior. Las grabaciones de García Matos, que fue el folclorista que lo hizo un trabajo extraordinario, coinciden en la época con grabaciones que hacía poco había realizado Alan Lomax, que vino a España precisamente para eso, para hacer para la Columbia Americana unas grabaciones. Entonces, al poco tiempo, Hispavox decidió hacer esa recopilación que fue saliendo poco a poco. Salieron primero una caja de 4 discos, luego otra caja de 4 discos y luego ya, al cabo de los años, se hizo una recopilación total que lo hizo la hija de Manuel García Matos, que era Carmen García Matos, y ya en ese salieron, si no recuerdo mal, 17 LPs. Era una recopilación impresionante. Y luego, al poco tiempo, en los años 70, también, y lo recuerdo porque en estos días me ha venido a la memoria, que hubo una caja que sacó la discográfica Columbia, la Columbia española, lógicamente, y esa caja me la encargó Enrique Martín Garea con materiales que ya se habían recogido por parte de un técnico de Colombia que había ido lo mismo recorriendo España, porque de aquí y de allá le llamaban y decían, pues ven a grabar o ven a... Yo incluso llegué a sacar algún vinilo con alguna de esas grabaciones que hice, o bien en el Akai, o bien en el UR de la grabadora semiprofesional. Sí. Bueno, volviendo al tema de los testimonios, bueno, supongo que sería mucho, ¿no? Pero algún descubrimiento, testimonio que en su momento te sorprendió, que dijiste, madre mía. Pues muchos, pero yo tengo grabado a fuego porque fue impresionante para mí y además yo creo que me causó que por primera vez llorara en público, ¿no? Me tuve que esconder para que no me viera el que me lo estaba contando. Haciendo una recopilación en Valladolid, pues me encontré algunos de esos pueblos que llamaban de colonización. Eran pueblos que se construían artificialmente porque se destruían otros en otros lugares. Y esa destrucción venía porque convenía que pueblos que estaban cerca de un río, etcétera, se convirtieran en un pantano. Era la época de Franco, de los pantanos y todo eso. Y entonces esos pueblos antiquísimos, algunos de ellos de 5 o 6 siglos, de pronto se cubrían de agua. Y en Valladolid, en el pueblo de San Bernardo, que era un pueblo de colonización al lado de un monasterio muy conocido y muy interesante, pues se creó ese pueblo de San Bernardo, muy cerca también de Valbuena de Duero, y entonces yo fui a grabar allí.
y me encontré con un señor, claro, yo decía, pero bueno, ¿ustedes de dónde son? No, pues somos de tal pueblo, de Guadalajara y de Cuenca. Y esos pueblos se habían hundido en el agua. Y uno de ellos, Ventura, este señor del que voy a hablar, me contó la historia de la noche en que él, en camiones, junto con muchos otros vecinos de esos dos pueblos, llegan a San Bernardo. Entonces, la noche que pasa en vela Ventura es terrible, porque claro, empieza a pensar a la gente que ha dejado en el cementerio de su pueblo, Claro. que va a cubrir el agua. ¿Cómo va a ser la tierra que va a cambiar por otra tierra que a lo mejor era mejor, ¿no? Pero bueno, les colocaban en ese sitio y ahí les daban unas tierras, una casa, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo convierte él en poesía. Y escribe una poesía que es tremenda, tremenda. Y a mí, ya digo, que me hizo tanta impresión que empecé a pensar en esa situación y en esa noche y claro, me puse a llorar porque no había otra. Sí. Ventura era especialísimo. Qué maravilla, qué maravilla. Sí. Bueno, en 1980 fundas la revista de folclore, ¿no? Sí. Es me imagino, una aventura tuya empresarial. ¿Cómo la distribuías? ¿Cómo la financiabas? ¿Cuánto duró la aventura? Sí, bueno, no fue una aventura empresarial porque conseguí, además fue una propuesta de la Caja de Ahorros Popular, que en ese momento pues era una caja de ahorros como muchas otras que funcionaba muy bien, que tenía una obra cultural y dentro de la obra cultural pues me dijeron, oye, ¿se podría hacer a lo mejor una revista sobre temas tradicionales y tal? Bueno, como yo siempre estaba hablando de lo mismo, pues y claro, era monotemático. Y entonces les dije, sí, yo os organizo bueno, pues en esa revista hubo un número 0, lo patrocinaba la Caja de Ahorros Popular, y en ese número 0 pues colaboró mucha gente, incluyendo Miguel Delibes, conseguí que Miguel me diera un articulito y tal. Y cuando terminó el número con gran éxito, porque se distribuyeron pues 2.000 o no sé cuántos, y me preguntaron en la caja, ¿hay tema para el número siguiente? Entonces yo dije, sí, hay para el número siguiente. Bueno, creo que llevamos 470 números. Ahora se sigue publicando online, sí. Lo hacemos digital y sigue teniendo... Vamos, puedo decir que el año pasado ha habido 1.200.000 visitas a la revista. ¡Qué maravilla! Lo cual indica que sigue interesando, que se ha añadido a los primeros lectores, muchísimos lectores de América, de América del Sur sobre todo, que ven en la revista pues una manera o bien de publicar artículos sobre el folclore de su país, o bien de consultar cosas, porque al final termina siendo una enciclopedia tremenda de más de 15.000 páginas en las cuales se puede encontrar de todo. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿crees que el folclore tradicional no ha tenido el reconocimiento o seguimiento que merecía? Es decir, yo, por ejemplo, me acuerdo de pequeño que hasta en la televisión pública, había un programa de folclore tradicional que me encantaba, porque era el rollo que se iban uniendo instrumentos, aparecía una botella de anís y luego entraba tal y componían ahí, no sé si se llamaba Raíz o algo así. Raíces. Es que ese fue un programa extraordinario que hizo Manolo Garrido Palacios, que era, era un cineasta, escritor, recopilador, en fin, un personaje también, ¿no? Y Manolo se recorría, en fin, todos los puntos de España que podían tener algo de interés para hacer ese programa, que yo creo que fue ejemplar en su momento. Pero no solo eso. A mí, por ejemplo, me encargaban de programas infantiles como La Cometa Blanca o El Kiosco o tal, que hiciera canciones infantiles para los niños. De manera que muchas personas de 60 años ahora, o de 50 a 60, tuvieron la oportunidad de escuchar canciones infantiles, no en su casa, porque ya en su casa era cada vez más difícil, pero sí a través de la televisión, con lo cual seguramente cuando estaban merendando los niños estaba la madre diciendo, anda, pero si eso lo sé yo, esa canción la sé yo. Si cantaba el mambrú, pues lógicamente el abuelo, la abuela, la madre cantarían el mambrú suyo, ¿no? Claro. Con lo cual...
yo reconozco que hubo en esa televisión, que era única por otro lado, millones de personas que vieron esas cosas, ¿no? Yo creo que eso tuvo una gran repercusión. Pero ¿y eso? ¿Crees que a nivel estamentos, ministerios de cultura, etcétera, no le han dado el reconocimiimo que se merece? O sea, ha sido una lucha que has tenido, porque sé que a día de hoy sigues de manera muy activa reivindicando. ¿Ha costado que ese acercamiento, más allá de, digamos, de la financiación privada, ¿no? En este caso, hablar de Caja Rural, ¿te has sentido...? Yo creo que en la actualidad hay mucho más interés que había en la época en la que yo empecé, porque ya hay gente que lo ve como necesario, ese acercamiento al patrimonio propio, sea rural o no, pero siempre de raíz, porque una vez que uno entra en el recuerdo de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, pues lógicamente toca esa raíz, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo hay más interés, menos posibilidades de consultarlo en esos medios potentes, como puede ser televisión o tal, pero más posibilidades de consultarlo a través de Internet. Claro, tú te puedes encontrar con grabaciones, con cosas... Bueno, esta mañana mismo me he levantado y me preguntaba una amiga que si yo había grabado alguna vez el romance de La mano muerta de Becker. Entonces, digo, yo no, pero voy a ver si alguien lo ha grabado. Y entonces resulta que me encuentro con una serie de televisión que se llamaba Cuentos y Leyendas, en la cual intervenía Eusebio Poncela, y en una de esas, en uno de los capítulos, pues se toca el tema de la promesa y se toca el tema ese del romance de La mano muerta. Y lo canta Paco Revuelta con una melodía que es mía. Además, que yo había compuesto para el romance del moro que perdió al ama. Bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas solamente pasan en Internet, que de pronto te encuentras contigo mismo o con otras personas que han hecho otras cosas y es maravilloso, es increíble. Totalmente. Bueno, siguiendo en tu obra, bueno, junto a Luis Díaz, Viviana y José Delfín Val, elaboras 5 volúmenes del catálogo folclórico de Valladolid. ¿Había para 5 volúmenes realmente? Habría seguramente para más, porque al final recogimos, pues yo creo que cerca de 1.000 temas, pero podíamos haber recogido 5 o 6.000, en fin. Hubo un acuerdo con la Diputación de Valladolid, que es, digamos, mi primera colaboración con la Diputación, y decidimos pues hacerlo en 2 volúmenes los romances, otros 2 las canciones y el 5.º volumen dedicado a los instrumentos musicales. Había muchísimo material y desde luego nos recorrimos pues prácticamente toda la provincia con todas esas anécdotas que se podrían contar y que he contado alguna vez porque eran muy divertidas y habíamos aprovechado un programa que tenía José Delfín Val, que era periodista, pero trabajaba sobre todo en la radio, y él tenía un programa que se llamaba Corazón de Castilla y que recorría un poco pues todos esos pueblos. Lo recorría para preguntar a la gente sobre su vida, ¿no? Pero ya aprovechábamos y como él salía a los pueblos, pues también salíamos nosotros a acompañarle y a recoger todas esas cosas. De manera que fue una época estupendísima, de un par de años o 3, en la cual pues sacamos ese material. Incluso lo sacamos adelantándonos un poco a lo que hoy día se hace con los audios, pues haciendo unas cassettes con las voces de la gente, para que se conocieran pues todas esas grabaciones de campo que estábamos haciendo. Claro, porque estamos hablando de que es una transmisión oral, es decir, investigabais, o sea, era el testimonio de las personas, no estaban escritos ni nada, o sea, teníais que transcribir y me imagino que incluso habría como distintas versiones sobre el mismo tema, ¿no? A veces los romances los fuimos haciendo cuando llegamos yo creo que al número 100, hicimos 50 en el primer tomo, otros 50 en el segundo y nos dimos cuenta de que no solamente recogíamos versiones muy distintas nosotros, sino que había en otras recopilaciones anteriores otras versiones, con lo cual hicimos el propósito de hacer un estudio del romance en concreto que estábamos tratando,
hasta el número 100, y en ese estudio incluir una bibliografía donde se podían encontrar esos romances en otras ediciones anteriores o en otros libros anteriores. Bueno, y después del de Valladolid viene el Cancionero del Norte de Palencia y el Cancionero de Palencia en sí, dedicados, bueno, pues eso, también ya dedicados a la provincia, ¿no? En particular. Bueno, y muchísimo más, ¿no? La investigación y la divulgación del romancero tradicional, como hemos dicho, bueno, ha sido una de tus grandes dedicaciones, ¿no? Editas eso, temas del romancero en Castilla y León, romances de Castilla y León, en colaboración con Luis Díaz, precisamente. Este ya me ha parecido alucinante, el del Duque y del Marlborough, que es la tradición española. Bueno, un montón de libros. Te iban surgiendo temas. Me imagino que salías de uno y ya estabas, ¿no?, profundizando en el siguiente, ¿no? Sí, a veces los romances te llamaban la atención por la antigüedad, por el tema, en fin, por la belleza de la poesía, por muchas razones, ¿no? Pero claro, lógicamente, en cuanto estudiabas uno, en el caso del romance del general Marlborough o Mambrú, pues lo hice justamente para el discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes de Valladolid, ¿no? Y me pareció tan interesante que a veces te encontrabas con un romance de esos y decías, bueno, el romance del príncipe Don Juan, que es la muerte del heredero de los reyes católicos, eso tuvo que ser en España tremendo. Y claro, lógicamente despertó en los poetas y en los literatos el alma dormida, porque en ese momento se perdía un poco España, ¿no? Todo lo que habían construido los reyes católicos, de pronto, con la muerte del príncipe Don Juan, casi en la juventud, pues se desbarataban todos los planes de los reyes, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas a mí siempre me llamaban la atención, igual que había veces que hablaba con alguna señora, por ejemplo, esto también lo he comentado en alguna ocasión, que me cantaba romances del tipo de maltrato, del tipo de sufrir callando, y claro, yo me daba cuenta de que esa persona había seleccionado ese tema porque ella misma sufría el mismo problema. Claro. Entonces, había no sé, un trasfondo humano ahí que a mí me llamaba la atención y me emocionaba, ¿no? Claro, y muchas de las búsquedas de romances raros y de romances, pues terminaban siempre en ese tipo de final en el cual pues yo veía que el romance era ni más ni menos que la vida misma, pero en octosílabos, ¿no? Qué bueno. Bueno, y también tienes tu acercamiento, ¿no?, a la industria más convencional, ¿no?, como fue la colaboración con Nuestro Pequeño Mundo, ¿no? Sí, eso fue porque cuando yo llego a Madrid tuve ese primer contacto con la gente del mundo de la radio o de la televisión, tal. Y una de las primeras personas que conocí pues fue Ángel Álvarez, porque me invitó a un programa que se hacía en La Voz de Madrid y que se hacía desde un teatro que había en la calle Hilarión Eslava, me parece que era de La Voz de Madrid, y era un programa que se llamaba Caravana o un programa de los domingos, ¿no? Y entonces allí me encontré con un montón de chavales jóvenes como yo, claro, un poco más jóvenes, que estaban ya cantando, y sobre todo cantando folclore americano. Y un día, hablando con Ángel Álvarez, me dijo, ¿por qué no haces un grupo tipo Weavers, tipo tal? Bueno, como él conocía muy bien ese... No. Y entonces dije, pues es buena idea. Me puse a ello y inmediatamente, pues en cuanto ensayamos unas cuantas cosas y salió bien y todo lo demás, pues dijimos, oye, pues se podía grabar un disco, que era la máxima aspiración de un cantante en esa época, ¿no? Grabar un disco. Claro. Y yo dije, bueno, pues hablo con Carlos Guitar, que era el director de repertorio de Movieplay, y a Carlos le pareció estupendo, los escuchó, dijo, si suenan de miedo y tal y cual. Bueno, pues hicimos el primer disco, luego fue un éxito y se hizo el segundo, y ya en el tercero
es cuando me di cuenta de que los grupos de muchos integrantes son difíciles de manejar, ¿no? Entonces, hoy día conservo una magnífica amistad con los miembros que quedan de nuestro pequeño mundo, porque algunos han fallecido, pero nos solemos acordar de que los ensayos eran, a mí me gusta esta canción, a mí no me gusta, a mí no sé qué, tal, y pasábamos el ensayo prácticamente discutiendo, ¿no? De si esta canción era buena o no era buena, o si le gustaba o no le gustaba a uno y a otro. Así que ya a partir de ese momento lo dejé y todavía hubo algún intento con otros dos grupos, uno de ellos se llamaba Jubal, que grabó para la CBS, y otro que se llamaba El Arca de Babel, que yo creo que grabó también para Movieplay. Incluso algunos dúos, tríos, etcétera, que salieron en esa época y que, bueno, no duraron demasiado, pero sí, que fue un contacto constante con la industria musical y con algunas de las discográficas que estaban en ese momento de moda. Bueno, uno de los componentes era Nacho Sáez de Tejada, que luego hizo una carrera en la industria importante y, bueno, sí, una persona muy, muy añorada, con el que también grabas un disco, ¿no? En el año 73. Bueno, es que ese disco no salió, digamos, en aquel momento porque yo solía ser la persona que se encargaba de la censura, de pasar a las letras a la censura en ese momento. Había que pasarlas obligatoriamente, ¿no? Sí. Y las casas de discos siempre tenían una persona encargada de pasarlo. Bueno, yo recuerdo que hice una traducción, por ejemplo, de las canciones de Louis Llach, para pasarlas, me parece que para el disco Ahora y Aquí, o no recuerdo muy bien. Y yo procuraba hacer unas traducciones de lo más exóticas para que el censor tuviera dificultades en comprender qué era lo que estaba pasando allí, ¿no? Y con esa confianza que llegué a tener con la censura, de decir esto sí, esto no, pues casi era yo mismo el que censuraba las cosas y decía, esto no va a pasar, pues hay que cambiarlo. Bueno, entonces ese disco en concreto que hicimos Alex Kirchner, Nacho Sáez de Tejada y yo, salió de unos ensayos que hicimos en mi casa de Viana y de un pequeño recital que dimos en el Teatro Valladolid, en Valladolid, del año 72. Y entonces dijimos, pues venga, vamos a grabar el disco y vamos, como salían bien las canciones y tal, pues nos pusimos a ello y nos olvidamos de la censura. Y, curiosamente, una de las canciones era un tema vasco que estaba en euskera, que se llamaba Pello Pello. Y en ese tema se decía muchas veces ETA, porque ETA es I en vasco, ¿no? Bueno, entonces yo nunca jamás pensé que una canción que era un cuento medio infantil, ¿qué tal? Pues tuviera tantos problemas. Y me vinieron los problemas. Tuve que hablar con Ricardo de la Cierva, que entonces era director general de Cultura. Tuve que hablar después con otra persona que me mandó él, que era Jaime Delgado. No hubo manera humana de convencerles de que ese ETA no tenía nada que ver con la otra ETA, ¿no? Total que llegó la comunicación a Movieplay diciendo que se destruyeran los discos que se habían impreso. Sí. Y entonces yo me quedé con uno, que lo tengo todavía, y luego yo creo que Warner ha sacado incluso ese disco en digital. Ajá. Lo ha sacado en digital, porque sí, salió por fin. Bueno, no solo te ha interesado las canciones y grabaciones, como veíamos, también has investigado en los instrumentos castellanos, ¿no? Como la castañuela, etcétera. ¿Cuántos instrumentos autóctonos tienes catalogados, más o menos? Supongo que además muchos los descubrirías en los viajes, ¿no? Eso. Pues instrumentos numerados, no lo sé. Aquí en la Fundación tenemos unos 2.000 instrumentos físicos, es decir, instrumentos que se han ido llegando poco a poco y se han ido catalogando y demás, ¿no? Instrumentos no lo sé, pero vamos, cualquier instrumento se podía usar, aunque no fuera un instrumento musical, si era un instrumento con el cual se podía hacer ruido, como unas cucharas, por ejemplo, o como un almirez, o como un mortero. Pues eso se usaba y eso no son estrictamente instrumentos musicales, ¿no? Sí que los hay de todo tipo, pues instrumentos históricos como la zanfona
o la misma guitarra que, aunque la guitarra de hoy nace, por decirlo así, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, pero ya tiene una historia larga, ¿no? O las bandurrias y laudes que también pertenecen a ese mundo del XVIII en el cual se están creando instrumentos que luego van a tener su propia personalidad. Yo creo que instrumentos podría tener unos 15 o 20 distintos, de los cuales hay múltiples versiones, claro. Bueno, y hemos hablado a tu gran proyecto, ¿no? El Centro Etnográfico Joaquín Díaz, que nace en principio en Valladolid para luego trasladarse a Ureña, donde se inaugura en 1991 en la casona de la Mayorazga. ¿Cómo surge la idea y qué es el Centro Etnográfico Joaquín Díaz para alguien que no lo conozca? Pues la idea, desde casi siempre, desde que yo estaba en la universidad, era crear un centro en el que se pudieran conservar, mantener, estudiar todos esos temas que yo estaba recogiendo o que había recogido en algún momento, ¿no? Y todo ese material documental poder ponerlo a disposición de quien quisiera consultarlo, porque a mí en la universidad me resultó muy difícil buscar, en aquel momento, claro, buscar bibliografía, encontrar ese tipo de documentación. Y entonces toda mi ilusión era en algún momento hacer ese centro. Uh-huh. Y eso llegó en 1982, se hizo un primer intento, primero con la Junta de Castilla y León, que acababa de nacer, y luego con la Diputación de Valladolid, que ya en 1985 aprobó oficialmente la creación de un centro que se dedicara a estudiar la cultura popular. Uh-huh. Y ese centro se situó en primer lugar en Valladolid, pues no se había pensado nunca que pudiera estar en un pueblo o tal. Pero al cabo de unos años, en el año 88, el presidente de la Diputación, que estaba en aquel momento, pues me dijo, oye, hay una casa que se compró en los años 60 para que fuera convertirla en parador, que es una casona, que está en Urueña y tal y cual. Si quieres vamos a verla y me dices si se puede hacer algo con ella, con esa casa, ¿no? Entonces vine a verlo y yo de pronto se me abrió un mundo, ¿no? Porque dije, esto es lo que yo quiero, tener un centro en el medio rural donde se pueda venir a ver colecciones, a estudiar, a hacer simposios, en fin, todas las cosas se me agolparon en la mente y me vino de pronto esa luz. Y a partir del año 89 me vengo a vivir aquí, restauramos del todo la casa que se había empezado a trabajar en restauración para hacerlo un parador, que luego no había salido, y el año 90 finales ya estaba todo terminado y dispuesto para recibir a los primeros visitantes, ¿no? Y esa fue la idea, ¿no? Crear ese centro que concitara un poco muchas voluntades y muchos intereses de mucha gente distinta, porque claro, por aquí pasa de todo, pasa gente interesada en la indumentaria, en el teatro popular, en todos esos temas que precisamente habíamos sacado. Y entonces ya todas esas ideas se convirtieron en ese centro o esa fundación a partir del año 1994 que continúa en este momento. Bueno, y que es absolutamente maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de ya ir un par de veces. Ir a Ureña siempre es un placer, pero ir a la fundación, a la casona, es una auténtica maravilla. Y bueno, pues a la gente que no lo conozca, pues eso, al final es un horario de museo, o sea que es relativamente fácil. Y bueno, ya has tenido la suerte, ¿no? En este caso sí que has tenido el apoyo siempre de la Junta de Castilla y León, ¿no? Para sacarlo adelante, ¿no? Sí, bueno, de la Diputación básicamente y luego también como patrono de la Junta de Castilla y León, porque lógicamente nosotros trabajamos mucho el tema de la comunidad autónoma, de lo que antes era la región de Castilla o la región de Castilla y León, ¿no? Y lógicamente la Junta colabora, pero la que, digamos, lo tiene más asumido y tiene más interés, de hecho, nosotros en la denominación de Fundación Joaquín Díaz siempre pone de la Diputación de Valladolid. Es decir, que estamos adscritos, por decirlo de alguna manera,
a la institución de vallisoletana provincial. Bueno, Ramalama acaba de publicar Volviendo a casa, un disco que recoge canciones que te encontraste en unas cintas. Cuéntanos esa historia porque me parece alucinante. No, bueno, yo en los años finales de los 60, principios de los 70, en cuanto veía un magnetófono me abalanzaba sobre él y grababa algo. Es decir, tenía la costumbre, casi manía, de los ensayos hacerlos ya grabados. De manera que si yo trataba de corregir algo en una canción, lo grababa y después lo escuchaba y veía que estaba mal y que estaba bien. Entonces, esa manía de grabar pues me llevó a hacer que cualquier amigo que tuviera un magnetófono, o incluso en el mío propio, porque yo compré después de la CAI, compré un Sansui, que no era portátil, y por eso no me lo llevaba por ahí, que tenía un sistema que se llamaba Sound on Sound, que permitía grabar 2 voces, o 3. Cada vez iba siendo peor la grabación, pero lógicamente esas 2 voces te permitían hacer armonías sin necesidad de meterte en un estudio. Tú lo podías hacer en casa y tal. Y precisamente 2 de las canciones de ese disco de Ramalama están grabadas en ese magnetófono Sansui, con ese sistema de poder grabar una voz encima de la otra. Y bueno, y también ha salido una caja fabulosa, ¿no? Con 5 CDs, que es, bueno, que imprescindible para conocer tu obra fantástica. Sí, es una recopilación que ha hecho precisamente Ramalama con todos los temas que ha sacado desde hace unos años y que han permitido conocer un poco las grabaciones antiguas que yo tenía de canciones de otros países, canciones americanas, de todo tipo, y esos ensayos. Y en esos 5 discos yo creo que se reúne muy bien. Se recopila todas ese tipo de grabaciones que hice en esos años, que son años, digamos, anteriores a las primeras grabaciones, casi todas, anteriores a las primeras grabaciones que ya empiezo a hacer de una forma oficial y casi profesional en Movieplay. Bueno, Ramalama, que también está haciendo una labor increíble de recuperación. Increíble. En otro plano, pero absolutamente reivindicable y destacable. Bueno, supongo que ahora estarás de promoción con todo lo que es el disco, la caja, pero ¿en qué otros proyectos andas ahora? Porque sé que no paras. Bueno, en este momento, y tiene mucho que ver con la música, estoy terminando una exposición que se hará a partir del día 30 en Valladolid, en una sala de exposiciones, en la sala de Revilla de la Fundación Municipal de Cultura, que he hecho desde hace años. Precisamente lo de la pandemia nos ha hecho esperar un poco. Que he hecho con Publio López Mondéjar, que es una de las personalidades que más sabe de la fotografía histórica en España, ¿no? Entonces, cuando Publio hizo una exposición dedicada al mundo de las letras, nos dimos cuenta de que en algunas de las fotografías que él estaba recopilando había músicos que desde 1850 están fotografiados por diferentes fotógrafos que llegan a España, que trabajan en un mundo, si quieres, costumbrista, medio romántico y demás, pero claro, es indudable que tiene un interés enorme el redescubrir a esos músicos que a veces no se sabía ni el nombre, ni quiénes eran, ni tal. Y poco a poco hemos ido descubriendo. Entonces, vamos a hacer una primera... Después de ese intento que hicimos de hacer una gran exposición con más de 300 fotografías y 50 instrumentos musicales, vamos a hacer un anticipo, por decirlo de alguna manera, en Valladolid sobre temas de Valladolid. Ajá. De manera que reunimos todas esas fotografías para que se conozcan mejor. Bueno, pues nada, una maravilla. Tenemos que llegar ya al final. La verdad es que una historia apasionante y original, generosa, trufada, con un montón de premios, menciones, títulos honoris causas, pero que personalmente se me antoja poco por todo lo que has aportado y aportas a la humanidad. Así que por lo que me toca, muchísimas gracias, de verdad, maestro.
Gracias a ti, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, que sin duda nos va a hacer a todos mejores. Agradeciendo de nuevo al maestro Joaquín Díaz su presencia y con Laura Rodríguez a los mandos técnicos. Y nos vamos con una canción de nuestro invitado que difícilmente no nos remontará a algunos a nuestra infancia. Nos vamos con el General Mambrú. Adiós. Mambrú se fue a la guerra. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá, do re mi, do re fa, no sé cuándo vendrá, si vendrá por la Pascua, si vendrá por la Pascua o por la Trinidad, do re mi, do re fa, o por la Trinidad se pasa. La Trinidad se pasa, Mambrú no vuelve ya, do re mi, do re fa, Mambrú no vuelve ya, Mambrú murió en la guerra, Mambrú murió en la guerra, le llevan a enterrar, do re mi, do re fa, le llevan a enterrar, en caja de terciopelo, en caja de terciopelo, con tapa de cristal, do re mi, do re fa, con tapa de cristal, encima de la tumba, encima de la tumba, un pajarito va, do re mi, do re fa, un pajarito va, cantando el pío pío, cantando el pío pío, cantando el pío pa, do re mi, do re